Buenos días. Inicio. Buenos días. El Consejo Nacional de Rectores les da la bienvenida y agradece su presencia en este foro virtual sobre empleo público. Nos acompaña en este foro el máster Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional y presidente de CONARE, que participará en calidad de moderador. El doctor José Antonio Cordero Peña, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. El máster Nelson Ortega Jiménez, representante administrativo del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La licenciada Ana Lucía Valencia González, directora de la Oficina Jurídica de la Universidad Estatal a Distancia. El doctor Giovanni Beluche Velázquez, coordinador del Programa de Formación Humanística de la Universidad Técnica Nacional. Y la doctora Shirley Benavides Vindas, directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. También nos acompañan los señores rectores de las universidades públicas y el señor Eduardo Cibaja Arias, director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior, OPES CONARE. Recordamos al público en general que si tienen alguna consulta pueden escribir en el chat del Facebook del Consejo Nacional de Rectores, donde se está realizando la transmisión de esta actividad. A continuación, iniciaremos este foro dando el uso de la palabra al señor Francisco González Alvarado, presidente del CONARE. Muy buenos días, tengan todas y todos quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales y a través del Facebook Live del CONARE. Para el Consejo Nacional de Rectores es muy grato tener la posibilidad hoy de abrir este foro de discusión sobre un tema capital para la contratación, para el empleo, pero también para la conformación y la concepción de Estado de Derecho en nuestro país, como es la discusión alrededor del proyecto de ley de empleo público. Es una tarea central de la universidad pública estar presente en la discusión nacional y sobre todo en aquellas áreas donde la discusión de un determinado proyecto de ley tiene implicación directa no solo con el funcionamiento de las universidades públicas en particular, sino también con el funcionamiento de todo el esquema de Estado costarricense en materia de empleo público. Este ha sido un proyecto de ley pues, que se viene discutiendo ya desde hace tiempo atrás. Es un proyecto que ha sufrido diferentes modificaciones y que finalmente llega al plenario como el resultado de una mezcla de diferentes enfoques y de diferentes posturas políticas. Es importante señalar que esta ley es parte de los acuerdos a los cuales ha llegado el Ejecutivo a propósito de la firma del convenio de préstamo con el Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido pues también es importante poner en contexto hacia cuál es el modelo de Estado, cuál es el modelo de sociedad a la cual nosotros aspiramos en los últimos años, y donde el COVID-19 pues ha puesto sobre el tapete debilidades estructurales serias en términos de la sostenibilidad financiera de nuestro país. En esta ocasión, desde el CONARE hemos considerado pertinente traer a la luz este tema, que las comunidades universitarias también se empapen de la realidad que podríamos estar enfrentando como universidades públicas de aprobarse este proyecto de ley. Es importante también plantearnos algunas dudas y por lo tanto hemos organizado este foro con 5 participaciones en diferentes ámbitos. Una participación en el ámbito de lo jurídico, otra en lo social, en lo económico, en lo administrativo, de forma que podamos tener una visión integral del impacto eventual de esta ley del empleo público en términos amplios y generales. Yo quisiera llamar la atención sobre 5 aspectos fundamentales que serán abordados aquí desde diferentes ópticas y que yo más bien los plantearía en términos de pregunta. La primera es, bueno, ¿qué pasa en esta ley? ¿Cómo se está contemplando en este proyecto de ley el tema de convenciones colectivas? Reconociendo fundamentalmente que las convenciones colectivas son instrumentos jurídicos legales amparados por la Constitución Política de nuestro país y que sin embargo pareciera que acá en este proyecto de ley quedan realmente
reducidas. El segundo es cómo congeniar un esquema salarial que se pretende aplicar a todo un sistema público sin reconocer particularidades, por ejemplo, en el caso de las universidades, donde las estructuras salariales están asociadas a los méritos y son el resultado del quehacer sustantivo de las propias universidades, es decir, de la investigación, de la acción social, de la extensión, de la docencia. Otro aspecto fundamental es cuánto nuestra autonomía tutelada constitucionalmente, me refiero a la de las instituciones universitarias, estaría acá en riesgo con una ley que pretende envolver a todo el funcionario público en una sola estructura. Una cuarta es, realmente la ley, el proyecto de ley establece claridad respecto a su aplicación, es decir, hay claridad meridiana si aplica para los funcionarios a partir de la ley, qué pasa con los funcionarios que ya tienen puestos anteriores. Si eso sucede, estaríamos generando más bien una propuesta discriminatoria y también muy poco viable desde el punto de vista sostenible, dado que el mismo proyecto contempla que una escala aplicará para unos, se mantendrá fija hasta que alcancemos la de los nuevos. Estas son interrogantes importantes que tenemos nosotros que hacernos. Y finalmente, ¿y cuál es la concepción de Estado que nosotros estamos enfrentando con este proyecto de ley? Estaremos adentrándonos a una reforma del Estado, sin duda, pero ya donde el Estado no tiene esa participación preponderante en el impulso al desarrollo de la sociedad con una visión de equidad como hemos tenido hasta ahora. Estas y otras preguntas, interrogantes serán abordadas por el grupo de especialistas que nos acompañan hoy. Así es que arrancamos esta ronda con una participación de 10 minutos y posteriormente estaremos abordando algunas inquietudes. Iniciamos con la presentación de doña Ana Lucía Valencia González, directora de la Oficina Jurídica de la Universidad Estatal a Distancia, quien expondrá sobre el empleo público este proyecto de ley desde el enfoque jurídico. Adelante y muchas gracias, doña Ana Lucía. Buenos días a todos y todas mis compañeras de este foro y a todos los que nos acompañan por medio del Facebook Live del Consejo Nacional de Rectores. También quiero agradecer esta invitación sumamente importante. Creo que es importante generar estos espacios de discusión entre la comunidad universitaria, porque además, y como lo diré más adelante, de alguna manera se ha satanizado de una manera incorrecta el régimen de empleo público de las universidades. Primero voy a hablar un poco acerca del proyecto de ley. Tengo una presentación que les voy a compartir. Ahí ya se está compartiendo. Ahí está muy bien, doña Lucía. Perfecto. Entonces, como bien lo decía, ¿verdad, don Francisco? Vamos a analizar el texto del proyecto de ley marco de empleo público 22.336. Primero, para esto tenemos que entender qué es el empleo público. Actualmente en Costa Rica existen aproximadamente 270.000 funcionarios públicos. El empleo público es la manera como se va a relacionar o se va a desarrollar, se va a reglamentar esta relación de empleo entre el Estado y todos sus funcionarios públicos. Sin embargo, como sabemos, el Estado no es homogéneo. Hay diferentes instituciones, hay diferentes con su naturaleza, con diferentes objetivos. Por supuesto que siempre el objetivo va a ser el fin público, el servicio público, pero dependiendo de su naturaleza, así va a ser desarrollado. Como existen diferentes de esos regímenes, tenemos el servicio civil, tenemos el régimen de las universidades, las municipalidades y otros más. Lo que pretende el gobierno, el Poder Ejecutivo, es reunirlos en un solo sistema. Este proyecto fue presentado a iniciativa del Poder Ejecutivo el 8 de abril del 2019. Posteriormente se presenta en mayo del 2020 un nuevo texto y de ahí ha venido como siguiendo todo el proceso legislativo.
Debemos decir también que se han presentado 301 mociones en contra del texto. ¿Qué son estas mociones? Mociones de fondo tendientes a cambiar en uno o de otra manera el fondo del proyecto, el texto del mismo. Como nos decían al principio, estamos en las mociones de primer día, faltan todavía las de segundo día y después las de reiteración que se presentan en el plenario. Esas mociones están actualmente siendo discutidas en la Comisión de Gobierno y Administración. Que esta semana hubieran quedado ya listas, si no hubiera sido, como vimos en las noticias, por un caso del COVID dentro de la Asamblea Legislativa que llevó a suspender las sesiones, tanto de las comisiones como del plenario. Seguramente la otra semana, después del miércoles, se retomarán y terminarán de conocerse. Como les digo que hay tantas mociones, podemos decir que este texto es un texto vivo. Esta semana, nada más, el día miércoles, fueron aprobadas aproximadamente 40 mociones y hubieran podido ser muchas más. Entonces, lo que veamos hoy va a modificarse. El texto que actualmente se conoce tiene 45 artículos y 11 transitorios. Dentro de las mociones se han incluido unos nuevos, entonces esta numeración se correrá. La Ley Marco de Empleo Público está conformada por 10 capítulos y las disposiciones transitorias. Tenemos disposiciones generales, gobernanza del empleo público, planificación del empleo público, organización del trabajo, gestión del empleo, la gestión del desarrollo, gestión de compensación, gestión de las relaciones laborales, disposiciones varias, las reformas y derogaciones y los transitorios. Y como decía, hasta el momento son 11. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué pretende el gobierno al haber presentado este proyecto de ley? Esto lo desarrolla en el artículo 1 y qué es lo que ellos buscan. Regular las relaciones estatutarias de empleo público entre la administración pública y las personas servidoras públicas, garantizar la eficiencia y la eficacia de la administración, protección de los derechos subjetivos en el ejercicio de la función pública, régimen único de empleo coherente, equitativo, transparente y moderno. Así suena muy bonito, pero más adelante vamos a ver cuáles son los problemas que le vemos. ¿Cómo pretende el proyecto lograr este objetivo? Ellos presentan ejes. El primero, un único régimen de empleo público conformado por 8 familias. Yo me pongo a pensar, reunir todos los funcionarios públicos y dividirlos en 8 familias. No resulta, no parece como que se pueda concebir de esta manera. ¿Cuáles son esas familias que ellos establecen? Las personas servidoras en general, las que desempeñan en funciones de ciencias de la salud, funciones policiales, en las del Estatuto del Servicio Civil, que título 2 y título 4. Aquí en la E entraríamos, ¿verdad? Entrarían algunas personas de las universidades, personas docentes y académicas de la educación técnica y superior, Tribunal Supremo de Elecciones, las personas servidoras públicas que desempeñan funciones en el servicio exterior y las personas servidoras públicas que se empeñen en funciones de confianza. Entonces sería reunir todos estos 270,000 funcionarios que les digo aproximadamente en 8 familias, sin tener en cuenta las diferencias. Es que no todo aquí puede ser negro o blanco, hay matices dentro de las mismas que deberían ser reconocidas y desarrolladas. El otro es la columna salarial global única. Cada familia de puestos tendrá una columna de salarios global que indicará el puesto y la remuneración que recibirá la persona servidora. También tenemos el régimen salarial unificado para todo el servicio público. Todas las instituciones del sector público se incluirán en este régimen salarial unificado basado en la columna salarial global. Y bueno, aquí también hay algo importante porque decimos, y los funcionarios actuales, porque digamos, dice, esta ley va a regir para todos, para los nuevos y para los antiguos. Pero ¿cómo se hace? Porque el salario no se puede tocar. Si yo tengo un salario, ese salario no puede ser ya disminuido porque es un derecho adquirido. De esta manera nace el transitorio 11, que va a decir, en el momento que entre las personas, que ya se convierta en ley, las personas que ya son servidoras públicas van a poder decidir, las que ganan menos, van a establecer unos esquemas. Entonces, en su puesto, X es el salario. Si usted está por debajo de ese salario, usted puede decidir si pasarse de una vez, lo cual va a crear claramente una erogación del servicio público, de las finanzas públicas, que es lo que se pretende sanear. Porque este
proyecto de ley no solamente nace para organizar el empleo público, sino también para sanear las finanzas públicas. Pero esto sería una erogación que van a tener que hacer. Entonces, usted, funcionario público, está por debajo de ese salario global. Entonces, decide pasarse a ese salario alto o seguir en el mismo. Pero en el momento en que alcance el salario global, bueno, ahí se queda y tendrán solamente los aumentos de costo de vida. Y las personas que ganan más de ese salario único, ese salario se le congela. Ya no va a seguir teniendo pluses o no va a seguir teniendo otras cuestiones, sino que se congela hasta que el salario global, bueno, lo alcance y ahí ya tendrá los aumentos que se vayan a decretar. El punto que ha generado, bueno, este del salario será el que se vea la otra semana y claramente generará mucha discusión. Otro de los puntos que ha generado mucha discusión y que esta semana vimos que cambió es la rectoría del empleo público, ya que se creaba, bueno, se le daba al Ministerio de Planificación, al Mideplan, situación que ya hemos visto en la Ley 9635, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Lo mismo genera mucho roce porque es como darle a un órgano político interferencia en las instituciones autónomas, que es lo que siempre bueno, que no se realice, ¿verdad? Que no exista esta injerencia. Esta semana, el día miércoles, con la aprobación de algunas mociones, se cambia del Mideplan a la Dirección General del Servicio Civil. Pero para mí sigue siendo el mismo problema. Estaría perfecto todo si solamente se estuviera contemplando dentro de su ámbito de acción el gobierno central, la presidencia, ministros y sus órganos, nada más, no llevándolo más allá, incluso a entidades con autonomía especial como las universidades. Digamos, aquí en las críticas al proyecto, bueno, primero, como lo decía, para mí no es viable unir todos los servicios públicos, todos los funcionarios públicos en solamente 8 familias. Somos diferentes, tenemos un Estado que no es homogéneo, que es diferente y así mismo debe desarrollarse. Estamos realizando un cambio en el Estado total al realizar esto. En el caso de las universidades específicamente, y aquí quiero comentar, en el caso de la Universidad Estatal a Distancia, cuando la Asamblea le consulta acerca de los proyectos de ley, el Consejo Universitario, después de una amplia discusión y con insumos de la Oficina Jurídica, criterio de la Oficina Jurídica, de la Oficina de Recursos Humanos y de la Asesoría Legal del Consejo Universitario, se opusieron a esta ley. ¿Por qué? ¿Por qué nos oponemos a esta ley? Claramente violenta la autonomía universitaria que está establecida en el artículo 84 y 85 de la Constitución. Que vale, se vale venir a organizarlo, pero respetemos las autonomías. La autonomía no la podemos ver como una parte, gobierno, administración, tenemos que verla como un todo, no podemos cercenarle, ni podemos permitir que se cercene una de las partes, como es el manejo de su personal. Cuestión que ha sido ya desarrollada por la Sala Constitucional. Las universidades, en el ejercicio de su autonomía, en forma responsable, han emitido estatutos y reglamentos que vendrían a entrar en una franca y directa como contraposición con esta ley. Otros cuestionamientos que tenemos que hacernos, porque ya veo que se me va acabando el tiempo, entonces voy a tratar de ser un poco más concreta. Como les decía, uno de los motivos por los que se impulsa es rebajar el monto del presupuesto nacional, el gasto. Pero en el caso de las universidades, hay un monto especial determinado por Constitución. Ese monto no puede ni suprimirse, ni puede disminuirse tampoco. Entonces, al no decrecer, ese ahorro que se pretende hacer de todos modos va a estar dentro de las universidades. No se va a ver reflejado en el presupuesto nacional. Pero sí nos podría generar un perjuicio. ¿Por qué?
Las personas docentes, las personas académicas, las personas de investigación no pueden ser remuneradas al igual que las demás personas. Ellos necesitan un régimen de méritos, de conocimiento, de pasos, de estudios que sean realmente reconocidos para que no perdamos competitividad. Por supuesto que las universidades están en competencia con las universidades privadas, con las universidades internacionales. No podemos permitir esta fuga de cerebros. Por último, sí quiero indicar que últimamente nos hemos visto cercenada la autonomía, no en este caso, en otros, y nos hemos visto en la obligación de judicializar muchas decisiones que se han tomado, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, porque no se está respetando la Constitución política. De esta manera, y sí es importante indicar, nosotros, las universidades, no están como en la búsqueda de respetar o de garantizar, como dicen, estos beneficios, sino que la constitución política debe ser respetada. Entonces, digamos, como lo decía al principio, considero que el proyecto es viable siempre y cuando fuera solamente aplicable al gobierno central, no así a las universidades o a otras instituciones autónomas. Incluso han habido mociones tendientes a excluir a las universidades que no han todavía, que no han tenido no se han acogido, pero ahí se han presentado y espero se presenten otras. Muchas gracias. Agradecemos la participación de doña Ana Lucía y ahora vamos a dar la oportunidad para la presentación del doctor José Antonio Cordero Peña, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, quien nos brindará un análisis más desde la perspectiva económica sobre el proyecto en discusión. Así es que, adelante. Don José Antonio, estamos listos. ¿Escuchan? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si... puedo... Muy bien, perdón. Bueno, muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias a los compañeros y compañeras participantes en esta mesa. Es un gusto estar en este foro virtual sobre empleo público organizado por el Consejo Nacional de Rectores. Un saludo a todos y muchas gracias. Bueno, tal vez como para hacer algunas indicaciones en relación con las motivaciones y razones por las que aparece la Ley de Empleo Público. Este proyecto no surge por coincidencia, no surge simplemente por generación espontánea, ¿verdad? Surge por situaciones que se han dado en el país y que han dificultado muchísimo el manejo de las finanzas públicas. También surge porque a lo largo de toda la administración pública, incluyendo gobierno central e incluyendo instituciones autónomas, existen muchísimas brechas salariales. Y además hay una brecha que se está haciendo más grande entre los salarios del sector público y los salarios del sector privado. Se dice que la Ley de Empleo Público, dice el gobierno, podría generar ahorros por aproximadamente un 0.37% del PIB en el año 2021. En el año 2022, esa cifra, ese porcentaje casi como que se duplica, ¿verdad? Y en el año 2023 aumenta todavía más. Ahorita vamos a hablar un poco más de esas estimaciones. Sin embargo, eso es parte de los argumentos que digamos como que el gobierno anda en el kit de elementos justificantes de esta ley con el fin de lograr una opinión más favorable en relación con el proyecto. En relación con esto, me parece que es importante tal vez señalar algunos comentarios que plantea la Contraloría General de la República a la propuesta de ley.
Dice la Contraloría, se considera fundamental que el proyecto de ley haga referencia a la sostenibilidad como principio rector de empleo público, lo anterior con el fin de garantizar un equilibrio fiscal razonable. También indica la Contraloría, la fijación inicial de la remuneración global debe considerar tanto la sostenibilidad financiera como la de los servicios públicos asociados. O sea, en parte la Contraloría hace la advertencia de que no por estar tratando de conseguir organizar el empleo en el sector público, podemos permitir que ese proceso de organización salarial afecte el funcionamiento y la calidad del servicio que prestan las instituciones públicas, lo cual me parece a mí que es bastante relevante. Un poco tratando de poner las cosas en contexto, vemos que la justificación y motivación para este proyecto tiene un elemento, una carga en el ámbito de la sostenibilidad que es fundamental. Y la sostenibilidad básicamente recae en esa sostenibilidad el tema fiscal. Todos sabemos que el déficit fiscal ya supera el 8%, casi llegando al 9%, a pesar de las nuevas cifras que sacó el Banco Central en relación con producción, y eso obviamente pone al país y al gobierno en una situación bastante comprometida. El 50% de los ingresos del gobierno tienen que utilizarse para pagar salarios del gobierno. De forma que el gobierno prácticamente está como con la soga aquí en el cuello, ¿verdad? Y entonces tiene muy poco margen de maniobra, y este proyecto, dentro de esa perspectiva, viene a plantear una alternativa para generar ingresos, para generar ahorros en el gasto del gobierno. Entonces, yo creo que es importante tal vez como tomar en cuenta que el caballo de batalla para la promoción de esta ley surge fundamentalmente de dos, digamos, puntos de apoyo. Uno es la necesidad de organizar el empleo público, y el otro es la necesidad de reducir el gasto del gobierno. En los últimos años, la estructura salarial actual, tanto en el gobierno central como en instituciones autónomas y en las universidades estatales, presenta una situación en la que el sistema que se mantiene en relación con los pluses genera un aumento escalonado, en donde los aumentos por inflación alimentan otro tipo de componentes de los salarios, y eso provoca que el aumento de la planilla se vuelva descontrolado. Entonces, un poco lo que estoy tratando de decir es, o sea, ¿hay alguna justificación para los argumentos planteados en relación con la necesidad de una ley que organice el empleo público? Bueno, pareciera como que sí hay alguna justificación, ¿verdad? O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, o sea, no podemos simplemente ocultar que hay una justificación para muchos de los argumentos que se están planteando. Dice la OCDE en su informe del 2020, entidades como la Caja Costarricense del Seguro Social gozan de gran autonomía en política salarial y concentran un porcentaje altísimo de los pluses que existen dentro del sector público. La Contraloría General de la República indica que hay hasta 260 pluses salariales en todas las instituciones públicas. Esa existencia de pluses, que son muy diversos dependiendo de la institución de la que se trata, genera en algunos casos brechas de ocupación similar, pero con salarios que tienen diferencias hasta del 600%, lo que obviamente nos lleva de nuevo al tema de que efectivamente es necesaria una reorganización. Sin embargo, hablemos un poco en otra dimensión. ¿Son todos los pluses iguales o el mismo tipo? Bueno, algunos son automáticos, como los escalafones y las anualidades. Los argumentos para incluir en la Ley de Empleo Público a todas las entidades, incluyendo a las universidades estatales, parecen partir del supuesto de que todos los pluses son iguales y todos son automáticos, ¿verdad? Pero surge la pregunta, ¿será que algunos pluses tal vez están basados en productividad? Bueno, el asunto es que sí existen pluses basados en productividad. En realidad no deberían ni siquiera llamarse pluses, deberían llamarse incentivos por productividad y no pluses.
el sistema de ascenso a un régimen académico en las universidades del Estado brinda una posibilidad de movilidad vertical. Ese sistema es análogo, ese sistema ya existe en las universidades estatales y no es necesario inventarlo. Ya existe y ya funciona. Es posible plantear críticas a ese sistema, pero sin embargo funciona desde hace mucho tiempo y se ha ido perfeccionando a lo largo de los últimos años. Existe un sistema de evaluación que incluye puntos por publicaciones y méritos que surgen de evaluaciones docentes y otras características que valoran el servicio a la institución. De manera que si las universidades estatales en alguna forma se abre la puerta para que se incluyan en alguna modalidad de reforma al empleo público, debería respetarse este sistema este sistema salarial docente que está basado en productividad. Y es un sistema muy similar al sistema que existe en otras universidades del mundo. Yo diría que en la mayoría de las universidades del mundo, universidades grandes y de investigación, tienen un sistema similar en ese ámbito, ¿verdad? En el área de la remuneración, y en donde digamos, cobra una importancia fundamental el hecho de que es un régimen basado en productividad, no es un régimen automático, está basado en producción académica, en servicio y en docencia. Ni Medeplan ni el Servicio Civil tienen experiencia en la medición de la productividad de docentes de universidades estatales ni privadas. No se dedican a eso. No tienen una métrica para poder hacer esa evaluación. Si estas entidades entraran en ese tipo de evaluación, el proceso podría ser muy oneroso, porque sería casi como tratar de replicar lo que ya existe en las universidades estatales con un costo posiblemente muy alto, ¿verdad? Porque hay un costo también de aprendizaje y además se pierde el propósito de la Ley de Empleo Público, que es simplificar y reducir el costo de operación. Sin embargo, veamos lo que dice la Contraloría sobre el dictamen, en el dictamen de mayoría sobre la Ley de Empleo Público. Dice la Contraloría, la metodología de la Ley de Empleo Público en el documento de la propuesta de ley está escasamente descrita y muestra un nivel de indeterminación conceptual y una complejidad importante. O sea, la metodología no está suficientemente clara, no la conocemos, solo conocemos tal vez un poco de la superficie, las 8 familias, etcétera, ¿verdad? La ley en el artículo 12, la propuesta de ley, perdón, en el artículo 12 nos dice, la creación de familias de puestos deberá estar justificada por criterios técnicos y jurídicos. ¿Dónde están esos criterios? ¿Cuáles son y con base en qué se van a establecer? En su artículo 30, Mideplan especificará una metodología de valoración de los puestos de trabajo. Nuevamente no conocemos la metodología. Del artículo 31 al artículo 33, en donde se habla, se establece una explicación que va desde familias laborales a grados y finalmente, para aterrizar en la columna salarial global, el procedimiento no es totalmente claro, es bastante complejo y posiblemente será también compleja la administración de todo este proceso, perdiendo el objetivo de la ley de simplificar el régimen de empleo público. Tal vez unos comentarios finales para un poco respetar el tiempo asignado. Hay un elemento importante que es en realidad muy relevante para toda esta discusión. La ley básicamente establece 8 familias de categoría, 8 familias de empleo, ¿verdad? Dentro de las 8 familias existen grados que básicamente son grupos de puestos. Cada uno de los grupos tiene una remuneración. Para cada uno de estos grupos, con base en eso, cada uno de estos grupos se establece lo que se denomina una columna salarial global. Y posiblemente a partir de esa columna salarial global se establece lo que se denomina el salario global para cada una de las diferentes actividades y ocupaciones que establece la ley. Entonces, un poco aquí surgen varias interrogantes. Por ejemplo, ¿se van a hacer estudios de mercado? Porque no sabemos cuánto debería ganar o sea, el pago por el trabajo del empleado público tiene que estar sustentado en el tipo de ocupación, en el trabajo que desarrolla, en la calificación del funcionario o la funcionaria, pero además en parámetros de mercado.
porque si no, entonces la gente, si el salario que se establece está muy por debajo del salario de mercado, entonces nadie va a querer trabajar para el gobierno. O solo querrán trabajar para el gobierno las personas que tienen menor calificación y menor disposición para trabajar. Entonces, ahí tenemos un problema en relación con la parte de, bueno, ¿dónde están? ¿Cuántos son los estudios? Y finalmente, ¿cómo se van a hacer y cuáles van a ser sus criterios? ¿Y cuál será el costo de esos estudios? El otro punto es fundamental conocer el salario global para poder conocer cuál es el impacto en las finanzas públicas. Sin conocer ese salario global y la forma en la que se establece, será muy difícil determinar cuál es el tipo de salario que corresponde para cada uno de los diferentes puestos. Entonces, sin esa información no sabemos cuántas personas están por encima o por debajo del salario global. Entonces, en las mociones que tenemos en la Asamblea Legislativa, existen algunas que indican que debería pagarse a las personas que caen en su salario actual por debajo del salario global, debería dárseles una retribución para que puedan caer en el salario global que se establece. Eso tiene un costo, ¿verdad? Y entonces no podemos determinar ese costo si no tenemos información sobre cuál es el salario que se va a establecer en cada una de las categorías que surgen a partir de la columna vertebral que se establece en esta ley de empleo público. Y finalmente, es fundamental hacer un estudio de la población empleada. ¿Cuántas de las personas que están ya empleadas, que presuntamente no se acogerían al salario global, sino que estarían en el salario compuesto, ¿verdad? Salario con pluses, como llaman? ¿Cuántas de esas personas están próximas a su pensión? ¿Cuántas de esas personas serían reemplazadas por otras personas que ingresarían con salario global y no con salario compuesto? Todo este tipo de elementos son fundamentales para determinar el comportamiento de las poblaciones. Esas poblaciones hay que estudiarlas con detalle. Sin ese estudio es imposible determinar cuál es el ahorro que podría obtener el gobierno central de la aplicación de una ley como esta, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez ahí, a pesar de, a manera de resumen, a pesar de que hay elementos fundamentales que justifican cuestionarnos y reflexionar sobre el tema del empleo público, existen otros elementos que tienen que ver con la aplicación específica de la ley que tal vez podrían ponerse bajo cuestionamiento. Y finalmente las universidades estatales tienen un sistema salarial en su ámbito docente, ¿verdad? Enfatizo eso, en su parte docente, que está basado en productividad y en mérito. Y sería una lástima despedazarlo y asignar la carga de evaluar los docentes en entidades que tal vez no tienen el conocimiento, la experiencia o la estructura institucional que se requiere para hacer una adecuada valoración de la productividad académica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don José Antonio. Ahora, continuando con la ronda de expositores, vamos a dar la palabra a doña Shirley, la doctora Shirley Benavides Vindas, quien es directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Ella nos brindará en su ponencia el aporte desde el enfoque social con, digamos, o el impacto sobre el tema social con la eventual aplicación de este proyecto de ley. Entonces, doña Shirley, le agradecemos a José Antonio si nos ayuda dejando de compartir su presentación. Muy buenos días a todos y todas. Un saludo especial para mi rector y presidente de CONARE, don Francisco, que suspendió sus vacaciones para estarnos acompañando. Eso es meritorio. Y bueno, a mí y a mis compañeros del foro, espero que podamos complementar algunos elementos en la discusión de empleo público que está hoy al día. Incluso hoy el periódico La Nación dedicó un amplio editorial impulsando la aprobación de este proyecto. Bueno, yo creo que antes que todo deberíamos tener un poquito más amplio el panorama o el contexto que ya mi compañero José Antonio de la UCR aclaró y dijo algunos elementos. Pero el contexto creo que es relevante para luego poder al final
les tengo unas preguntitas que ya después todos no las contestaremos, si realmente este proyecto responde de una manera articulada, coherente, a las necesidades y al desarrollo de Costa Rica. Hay que tomar en cuenta que Costa Rica, y hay muchos estudios económicos y sociales, incluso ambientales, que nos han demostrado que Costa Rica requiere de unos cambios estructurales. No cambios por cambios, sino que el país se ha venido quedando en una serie de instancias y de elementos y de toma de decisiones que van más allá de la coyuntura y que tenemos que ir como a la operación grande y tenemos que empezar a generar cambios estructurales que posibiliten y mejoren las condiciones de país, tanto en los temas de competitividad como en los temas de equidad y los temas de desarrollo económico social. Bueno, prueba de esto ha sido el déficit fiscal que, ya mi compañero también lo indicó, se ha venido pronunciando y se ha presentado donde las decisiones estructurales no se habían venido dando y se tuvo que salir a correr a aprobar un proyecto fiscal. Pero adicional a esto, también hay un compromiso de país firmado, ¿verdad? Donde hay un compromiso en la Agenda 2030 que también el país se compromete en el marco del desarrollo sostenible e inclusivo a mejorar las condiciones. Y en este caso particular de los sectores productivos y de la empleabilidad y el trabajo, como son los acuerdos 1, 5 y 8 fundamentalmente. Pero digamos que ese es un compromiso país que también CONARE ha estado llevando el hilo sobre el cumplimiento que tenemos las universidades con respecto a esta agenda. Por supuesto, y no lo podemos dejar de lado, la revolución 4.0 o revolución industrial inteligente que viene a modificar una serie de elementos de perfiles de puestos y de perfiles incluso de nuestras carreras hacia el desarrollo científico-tecnológico. Y esto hay un viraje importante que no podemos tampoco dejar de lado porque ya está con un pie adentro en nuestras economías. Bueno, y para cerrar por si algo faltaba más, viene la pandemia y viene el COVID-19, que no es el que genera toda esta situación, es la que le pone como la cereza al pastel, ¿verdad? Y viene a agravar en el último año algunas condiciones del desarrollo del país. Bueno, pero además de eso tenemos deberes constitucionales claramente identificados y yo, sin ser la abogada del grupo, quisiera como nada más indicarlos, recordar que en el artículo 50 el Estado es un Estado benefactor. Y eso es muy importante, no lo podemos dejar de lado, ¿verdad? El Estado debe sus funciones y sus decisiones hacia un Estado benefactor, pero que además en su artículo 56 garantiza el derecho al trabajo y a un adecuado trabajo. Y no solo trabajo, sino empleo. El término trabajo es mucho más amplio, como podríamos ver luego. Y por supuesto el 57, que es el que se ha venido hablando un poco sobre la igualdad de salario ante igualdad de trabajo. Y últimamente el artículo 140 con las funciones del poder ejecutivo, que eso es muy importante. Bueno, ese es nuestro gran marco, pero aquí no podemos dejar de lado un concepto más técnico tal vez, donde los estudios y las investigaciones en el ámbito económico y social han determinado que la dinámica en los mercados de trabajo es donde realmente, ojo, es donde realmente visualizamos el desarrollo económico y social. Y por lo tanto, nos posibilita la disminución de las desigualdades o acrecenta esas desigualdades en una sociedad. Eso, pues, tomando en cuenta eso, entramos en algunas particularidades que el proyecto asume, que no sé si las asume en el contexto que acabamos de ver, ¿verdad? Y yo quisiera como dejarlo claro. Pues se toman en cuenta unas recomendaciones del BID para la elaboración del proyecto y algunas sugerencias de algunos expertos del BID. También se toma en cuenta las sugerencias de uno de los últimos informes, particularmente el artículo 3,
que se incluye en el proyecto de ley, que son las recomendaciones del país, pero los 14 famosos principios de la OSD. Y también se toman en cuenta algunas recomendaciones que da la Contraloría General de la República, que lo articula a la evaluación del desempeño con el sistema remunerativo. Y por supuesto que el convenio 156 de la OIT relativo a la igualdad de oportunidades y trato de trabajadores con responsabilidades familiares, porque indica ahí, bueno, algunos beneficios que la nueva ley da, pero que ya se han venido dando de una u otra forma. Y además hay otro argumento que se toma en cuenta, que es el aporte entre el 0.7 al 0.5% para disminuir el déficit, y ya mi compañero habló sobre eso, pero es el otro elemento que el gobierno toma para poder desarrollar este proyecto. Es interesante, cuando leemos el objetivo 1, que ya mi compañera también lo leyó, sobre el objetivo del proyecto, yo quisiera resaltar dos conceptos. Dice, regular las relaciones de empleo entre el Estado y las personas públicas con la finalidad, ojo, y este resaltado es mío, asegurar la eficiencia y la eficacia, ¿verdad?, en la prestación de los servicios públicos. Y también habla de la protección de los derechos laborales en el ejercicio de la función pública. Pero ojo, esto es muy importante, que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de que el proyecto viene a ser eficiente y eficaz la prestación de los servicios públicos. Ese es su objetivo. A partir de ese objetivo, pues incluyen el artículo 2, ¿verdad? Todas las personas que van a estar incluidas ahí, ¿verdad? Que son los poderes de la República, los órganos auxiliares, y por supuesto todos los descentralizados, donde las universidades jugamos un papel relevante y estamos incluidos ahí. Aunque en esta semana se sacaron de este bloque las entidades que están en el mercado de competencia, ¿verdad? Que es parte del INSS, parte creo que del ICE y los bancos. Las universidades siempre nos dejan fuera, ¿verdad? No estamos dentro del mercado de competencia según el criterio de los señores diputados. Por supuesto, toda la parte territorial que tiene que ver fundamentalmente con las municipalidades. Ok. Pero, bueno, hay un elemento que no podemos tampoco dejar de lado, y esa es la eliminación de Mideplan como ente rector. Y eso que pasa a ser la Dirección General de Servicio Civil, pues el rector de esto, que al final es una entidad técnica, y aquí me imagino que el compañero de la parte administrativa lo va a dejar mucho más claro que yo, pero que no es estratégico y que no es de dirección de política pública, ¿verdad? Y que no necesariamente tiene en cuenta, además, el elemento social y el elemento de desarrollo y bienestar de la sociedad, ¿verdad? Que además habría que revisar la eficiencia y la eficacia del servicio civil, ¿verdad? Como su artículo 1 lo ha indicado, la historia del servicio civil ante eso, y además el nombramiento ante la Asamblea Legislativa de su director, lo cual viene a politizar bastante el nombramiento de quien dirige. Bueno, hay un consejo consultivo que surge y que además es donde está el Ministerio de Planificación, y ya ahí le vuelan la cabeza y algunas funciones que le daba la ley. Otra cosa que me llama a mí mucho la atención, y creo que algunos es que en el artículo 11 incluyen a todos, subrayo la palabra todos, los departamentos, oficinas, coordinaciones de recursos humanos del gobierno. No sé cuántas serán, pero no me imagino el nivel de burocracia para una toma de decisiones, para una gestión de eso, donde todos quieren la parte de su pastel y las islas de poder que eso de una u otra forma se han desarrollado. Yo creo que ese es un elemento importante y valioso a la hora de revisar el proyecto. Ese sistema ahí monitoreado por todos los coordinadores, jefes y directores, tan diversos como pueden haber, y con mi compañera Ana Lucía lo dijo magistralmente, ¿verdad? Esa gran diferencia y esta diversidad que viene a afectarnos de una u otra forma a los diferentes. Y además, pero para rematar, agrega ahí en este artículo 11 que todo el conjunto de normas, lineamientos, procedimientos emitidos para la planificación que se han venido trabajando siguen rigiendo. Y ahí se me cae la eficiencia y la eficacia que se dice en el artículo 1.
¿verdad? Y esa, que es importante, ¿verdad? Eso no está en discusión, mi compañero también lo dijo, es fundamental los elementos de transformación y cambio, pero ¿será este proyecto el que facilita eso y potencializa eso? Esa es una de las preguntas que tenemos ahí para hacer. Bueno, otro de los temas, bueno, que yo tampoco quiero meterme mucho y ya hoy voy casi llegando a mi punto final, es los diversos procesos de recursos humanos que van desde la contratación y su pago, esto lo incluye, lo define ahí, y se mantienen algunos incentivos, ¿verdad? También por desempeño y productividad en el artículo 49, inciso G, y en el 30, inciso B, y los incentivos anuales. Claro, con un tope 30% y basado en un 10%. Pero de una u otra forma también se juega con algunas figuras que ya se han venido dando y que no son nuevas, ¿verdad? No están inventando el agua tibia. Y también un tope de vacaciones al máximo de un mes. Bueno, recordando lo que dijimos al inicio y recordando unas palabras que nuestro estimado Francisco González dijo, y yo lo he dicho también en otros foros, es cuál es el modelo de desarrollo económico, social, incluso ambiental que el país quiere. Yo no he visto un foro donde nos hemos sentado a diferentes actores y particularmente las universidades, y aquí les agradezco el espacio para pasar el comercial. Si hiciéramos un foro de qué modelo de desarrollo requiere Costa Rica, ¿cuál es la Costa Rica ya no del 2050, como existía hace un tiempo? Porque ya casi el 2050 está a la vuelta de la esquina. Pero un poco más allá, ¿y cuáles son las decisiones de cambios estructurales que el país requiere para generar ese bienestar que la Constitución política solicita? Y ahí termino nada más dando algunas preguntas que me gustaría que en algún momento se pudiera discutir. Este proyecto responde a los cambios estructurales que el país requiere, tomando en cuenta lo señalado también con el rol que debe desempeñar el mercado laboral para el desarrollo del mismo y el objetivo mismo del proyecto. Responde. Esa sería una de las grandes preguntas. La otra es, ¿cómo se articula para la reforma del Estado? Viera que cuando este proyecto sale, yo juré, de verdad, tal vez muy inocentemente, que iba a estar muy articulado a la reforma del Estado. Y entonces ya íbamos a entrar a tomar decisiones que no son fáciles y algunas políticamente no son muy agradables, pero que tienen que ver con esos cambios estructurales que el país requiere para ser eficiente y eficaz y mejorar las condiciones. Todavía no lo veo muy articulado porque veo que la normativa y la estructura sigue jalándose, que además con un costo importante, como mi compañero lo dijo anteriormente. Y a partir de ahí, bueno, definimos cuál es, yo también tengo la gran pregunta que tenía mi compañero, ¿cuál es el costo del país de este proyecto? ¿Dónde está? Hay algunos estudios con escenarios que el Mideplan tiene, yo lo tengo por ahí, ¿verdad? Que el escenario 1, si el 10% de la gente se pasa, de los que estamos ya viejos, si el 20% se pasa, si eso ya está, pero claramente identificado el costo no lo vi. O tenemos que esperarnos los 34 años que pide el gobierno para ver los efectos reales sobre la economía y el bienestar del país. 34 años, ojo. ¿Verdad? Eso ya, seguro, muchos de los que estamos aquí, seguro ya no estamos para verlo. ¿Verdad, doña Ana Lucía? Seguro sí le tocará, pero algunos de nosotros ya no lo logramos ver. Bueno, y por último, si el aporte al PIB, según los cálculos de Mideplan, que oscila entre 0.5 y 0.7, lo convierten realmente en un proyecto clave para la situación actual. O existen otras alternativas que generarían mayor impacto económico y social para Costa Rica que este proyecto donde ha habido tanto desgaste y tanto debate alrededor de un proyecto que al final no toma en cuenta las particularidades de cada uno, y en 8 familias por supuesto que no vamos a caber todos, ¿verdad? Las universidades tenemos una particularidad académica, y esa particularidad académica y además un nivel dado por la Constitución política que se debería respetar en este momento. No sé qué va a pasar porque esto va muy rápido y deberíamos tener algún freno en la Asamblea Legislativa, y ahí pues le paso la gran pregunta a mi querido Francisco González. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también la exposición de doña Shirley. Sin duda, hemos tenido con las 3 exposiciones anteriores
pues muchísima claridad respecto a que este es un proyecto que no es lo suficientemente coherente para poder aspirar a la construcción realmente, como lo señala doña Shirley ahora, hacia un modelo diferente, pero también que hay una serie de inconsistencias al interior del proyecto, como las que se han señalado, que de verdad que nos lleva a no solo a la reflexión, sino a plantearlo abiertamente a la comunidad nacional, tal y como lo estamos haciendo acá, y bueno, y desarrollando estrategias que al final vamos a comentar de qué se tratan. Siguiendo en esta línea, pues ahora escucharemos la participación del doctor Giovanni Beluche Velázquez, que es el coordinador del programa de formación humanística de la Universidad Técnica Nacional, y él nos brindará su ponencia desde un análisis social del proyecto de empleo público. Adelante, don Giovanni. Gracias, buenos días otra vez, señores rectores, colegas, compañeros y compañeras de este foro, y colegas que nos acompañan mediante la plataforma de Facebook Live. Se nos ha pedido que enfoquemos principalmente sobre los impactos sociales, pero quiero empezar diciendo que en este año del bicentenario, que debe ser un año que nos demos la oportunidad de reflexionar cuál ha sido nuestro transcurrir a través de una historia de 200 años, dónde estamos y hacia dónde queremos caminar, es muy preocupante que 57 personas llamadas diputados y diputadas estén decidiendo el futuro del modelo de país, no solo con este proyecto de ley, sino con una serie de determinaciones que han tomado antes y van a seguir tomando, y que van más allá de la regulación de las relaciones laborales del sector público. Con esto lo que quiero decir es que nuestra primera reflexión tiene que ver con el contexto en el cual se da esta discusión, o se da esta discusión entre diputados, porque al país no le han permitido discutirlo. Y ese contexto está marcado por una desigualdad que nos coloca en el muy privilegiado puesto número 9 a nivel mundial. Ojalá en el ranking de la FIFA estuviéramos en el puesto a nivel mundial 9. No, estamos en el puesto 9 entre los 9 países más desiguales, es decir, con mayor brecha social entre ricos y pobres. Ahí nos han colocado las políticas que se han venido aplicando durante los últimos 30 o 40 años. Es decir, estamos frente a un proceso de mayor concentración de las riquezas y un empobrecimiento generalizado de las capas medias, de las micros, pequeñas empresas y de las personas asalariadas del sector público y del sector privado. Es decir, un entorno de desigualdad social, pero que además está acompañado de una impresionante impunidad hacia los grandes evasores y elusores fiscales, que son los responsables principales de la crisis fiscal que este proyecto dice que quiere atender. Es decir, esto genera en la población costarricense una indignación enorme. Se reflejó hace unos meses en algunas luchas, movilizaciones, con formas violentas incluso de protesta, porque hay un nivel de indignación. La brecha social genera indignación y un elevado desempleo. Más de 500,000 costarricenses se encuentran en el desempleo. Es decir, toda la carga de la crisis fiscal se coloca sobre las espaldas de los derechos sociales y laborales de las clases trabajadoras, capas medias y la pequeña producción urbana y rural. Todas las medidas, o la mayor parte de las medidas que se han adoptado frente a la crisis fiscal, operan como una bola de nieve al deteriorar los salarios de la clase trabajadora. Por rebote afectan a los pequeños y medianos empresarios y a los productores agrícolas que producen para el mercado interno principalmente. Es una política que entorpece la reactivación económica, que se supone que es una de las intenciones. La pobreza y la desigualdad constituyen obstáculos para el desarrollo económico y social, además las implicaciones éticas que tiene para nuestra sociedad. Sobre la relación entre pobreza, desigualdad y subdesarrollo, para no alargarlo, recomiendo estudiar a la socióloga argentina Elizabeth Yalin. Pero bueno, ¿qué es la ley de empleo público? Se nos ha vendido con los dos objetivos que ya se han dicho aquí. Nosotros queremos decir que la ley de empleo público no es eso. La ley de empleo público es un eslabón más en una cadena de una radical contrarreforma del Estado social de derecho, o de lo que queda del Estado social de derecho, que no afecta solo a los empleados públicos, porque se le ha vendido a los empleados del sector privado que aplaudan
¿verdad? Porque van a afectar al fin la injusticia de los privilegiados empleados públicos. No, 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 no. Esto provoca un empobrecimiento generalizado y merma la capacidad adquisitiva de los salarios, dificultando la reactivación económica. El verdadero propósito de este proyecto es esconder que la principal causa del déficit fiscal es la evasión y la elusión fiscal de grandes empresarios. Eso ya lo ha tenido que aceptar y publicar el Ministerio de Hacienda. Las exoneraciones fiscales a empresarios y zonas francas constituyen un sistema de redistribución de la riqueza socialmente producido, pero no al estilo del Estado Social de Derecho, sino al revés. Es un subsidio de los de abajo hacia los de arriba. Pero bueno, ya está siendo claro como que nos oponemos y rechazamos el proyecto de ley. ¿Pero por qué lo rechazamos? Vamos a decirlo primero en síntesis. 1, porque no resuelve las verdaderas causas del déficit fiscal. 2, porque precariza las condiciones salariales y obstaculiza la reactivación económica. 3, porque convierte la evaluación del desempeño en un mecanismo de control y de despido. 4, porque violenta el derecho a la negociación colectiva. 5, porque modifica la gobernanza interna del Estado costarricense hacia un modelo autoritario y antidemocrático. 6, porque atenta contra la autonomía universitaria. No tenemos tiempo de entrar con detalle en cada uno de estos elementos, pero voy a mencionar solamente algunas razones por las cuales decimos esto. 1, no resuelve las verdaderas causas del déficit fiscal. Vean, cifras aproximadas, porque en Costa Rica es imposible saber el verdadero monto del déficit fiscal, pero algunos dicen que ronda por ahí del 8% del PIB. Ahora salieron algunas cifras cercanas al 9% del PIB. La evasión fiscal, según un informe del nada sospechoso Fondo Monetario Internacional de 2018, fue del 6% según este informe. La elusión fiscal, que se puede corregir cerrándole portillos, aproximadamente ronda el 4%, pero no vemos a la Asamblea Legislativa cerrándole los portillos a la elusión fiscal. No, la vemos entrándole a los salarios de los empleados públicos y de la clase trabajadora del sector privado. Es decir, si evasión fiscal más elusión, o sea, el 6% de evasión y un 4% de elusión, y estamos hablando de que es un déficit fiscal que sería manejable si nosotros le entráramos a las verdaderas causas del déficit. ¿Ok? Pero no se puede hacer en un marco donde no hay justicia tributaria. Y justicia tributaria significa que los de abajo aporten como los de abajo y los de arriba aporten como los de arriba. Segundo argumento, precariza las condiciones salariales y obstaculiza la reactivación económica. La política austericida que se está aplicando en el país, en un país donde los servicios esenciales están en manos del Estado, ¿cuáles? Educación, salud, seguridad, migración, aduanas, telecomunicaciones, electricidad, suministro de agua potable, etcétera, se verán seriamente impactados por la estrategia de precarización laboral y la austeridad que impulsa el actual proyecto de empleo público y otras leyes paralelas. Los salarios de los empleados públicos ayudan a sostener a familiares desempleados, más de 500,000, y a familiares con jornadas reducidas. Es decir, han congelado los reajustes salariales por costo de vida, han suspendido el pago de anualidades por 2 años. Nosotros sabemos que la intención es que sea por más. Todo lo anterior representa un congelamiento salarial que va a ser permanente. Hay un empobrecimiento generalizado de las clases asalariadas y las capas medias que no contribuye a la reactivación económica. ¿Por qué? Porque el empleado público con su salario no solo ayuda al familiar o a otros amigos que están desempleados, sino que son quienes consumen en la pulpería del barrio, en el taller mecánico del señor del pueblo, etcétera, ¿verdad? Es decir, todo esto pone en juego lo que nos queda de paz social. Mediante más pobreza, desigualdad, exclusión social, la violencia social, si seguimos en el camino que vamos, alcanzará el estilo de vida incluso de los más ricos. Hay países en Centroamérica donde los ricos no salen a la calle ni mandan a sus hijos a las escuelas sin guardaespaldas. Más confrontación social
El descontento es muy grande y no es posible medir hasta cuándo será contenible. El deterioro de la calidad de vida de las capas medias y asalariados alentará la xenofobia y el racismo. Culparán a los migrantes, no solo extranjeros, sino los que vienen del campo a la ciudad y a los pueblos indígenas, los culparán de sus desgracias. Vean lo que está pasando en Europa y en los Estados Unidos. Es decir, no esperemos que eso suceda. Argumento 3. Convierte la evaluación del desempeño en un mecanismo de control y de despido. ¿Por qué? Porque desregula las causales de despido. El proyecto le adiciona a lo aprobado en la ley 9635 sobre la evaluación del desempeño, que ya no solo es un indicador para la obtención o no del derecho de anualidades, que además ya desapareció, porque decidieron que no va a haber anualidades. Entonces, ¿para qué hacemos evaluación del desempeño? Sino que principalmente la convierte en una causal de despido. Convierte a la evaluación del desempeño en un mecanismo de chantaje y manipulación hacia la persona trabajadora y atenta contra la estabilidad laboral, la cual algunos han dicho que es un obstáculo al desarrollo, la estabilidad laboral. Algunos lo han dicho sin tapujos. Es decir, como ya se dijo en este foro, no se respetan los sistemas de méritos de las universidades. Argumento 4. Violenta el derecho a la negociación colectiva. Algunos diputados pretenden eliminar del todo la negociación colectiva. Otros, más disimulados, plantean fórmulas decorativas que igualmente impiden que mediante negociación colectiva se pueda acordar sobre condiciones laborales y salariales esenciales. Es decir, con este estilo desaparecen las organizaciones gremiales de la clase trabajadora como contrapartes que procuran el equilibrio de las relaciones laborales, algo fundamental en la vida democrática. Quinto argumento. Y aunque esto hemos visto que ha habido cambios en las últimas mociones, que son tantas y es imposible estar al día, pero modifica la gobernanza interna del Estado costarricense hacia un modelo autoritario y antidemocrático. La rectoría del Mideplan, pretendida rectoría, convertíase en un supraministerio, lo cual implica un retroceso histórico de 40 años en la construcción del Estado costarricense. En la práctica tendía a desaparecer el servicio civil que se creó para despolitizar los nombramientos en el sector público y evitar despidos masivos cada 4 años. También en la práctica desaparece la comisión de salarios, ya venida menos, porque se ha estado decretando salarios, es decir, por decretos, no funciona. Pero su existencia por lo menos nos da la esperanza que un gobierno posterior que tenga una ideología menos radical pueda reactivarlo como organismo tripartito para la decisión sobre salarios. Argumento 6, muy rápido. Atenta contra la autonomía universitaria. Pero, ¿qué es una universidad? Quienes estamos aquí sabemos que es una universidad. Es una entidad de educación superior que hace docencia, extensión, acción social, investigación, producción, editoriales, etcétera, ¿verdad? Nosotros consideramos que las universidades públicas deben ser excluidas de este proyecto porque están en competencia, porque tenemos un CONESUB que autoriza, ya no sé si son 80 o más universidades privadas con las cuales nos toca competir, pero además se les llama universidades privadas y lo único que hacen es docencia. Si coincidimos en la definición anterior, excepto muy pocas, que las hay también de muy buen nivel, que además de docencia hacen las otras actividades, estamos en competencia. Pero se considera competencia la que hacen los bancos del Estado, pero no la que tenemos que hacer las universidades públicas. Deteriora las oportunidades de estudio para las familias más humildes. Crece el ya galopante interinazgo en las universidades públicas. Desestimula el desarrollo profesional de las personas académicas ante la falta de oportunidades de mejora salarial y de estabilidad laboral. Procura la reducción de los programas de becas, extensión, acción social, trabajo comunal universitario, investigación, publicaciones. Es decir, la tendencia con la cual vamos deteriorando el FES y colocándonos bajo estas políticas es convertir las universidades públicas en simples dadoras de títulos, es decir, solo docencia. El proyecto determina cómo deben ser los procesos de selección y reclutamiento de personal,
establece en forma unilateral la creación de reglamentos autónomos de servicio para regular la totalidad de las relaciones laborales. Concibe la relación obrero-patronal, y ojo, digo obrero, trabajador, asalariados, no ese eufemismo que algunos colegas utilizan que le llaman colaboradores. No, no, nosotros no tenemos colaboradores. Yo colaboro con la universidad cuando voy voluntariamente, y lo hago cada vez que puedo, cuando voy voluntariamente a ayudar. Pero la relación que tenemos es una relación de asalariados, no de colaboradores. Y esa relación obrero-patronal la colocan desde una perspectiva, este proyecto verticalista y autoritaria. Quiero cerrar diciendo que el proyecto provoca un desmantelamiento de las universidades públicas. Nos hace retroceder más de 100 años a antes de la reforma de Córdoba que reivindicamos los universitarios. Por lo tanto, las y los universitarios de ningún modo deberíamos apoyar este proyecto de empleo público. Pero, he de decir, y con esto cierro, a los señores rectores, a los colegas que están acá, a las colegas, pero las comunidades universitarias no conocen las implicaciones de todo esto. Lo digo como académico, lo digo como trabajador de la universidad, no lo conocen. Invito a que hagamos más foros, que lo impulsen, así como las autoridades universitarias, a lo interno de nuestras comunidades universitarias. Ojalá podamos detener el trabajo cotidiano una media hora por departamentos para que los trabajadores y trabajadoras de las universidades sepan de lo que se está hablando y de lo que nos estamos jugando, para ver si esa pasividad de las universidades públicas, que la demostramos cuando la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que nos hizo tanto daño, y esa pasividad que seguimos mostrando como universidades, la cambiamos. Porque estos proyectos, esto no se va a detener a punta de lobbies. Esto solo se puede detener a punta de una movilización consciente, respetuosa de las normas y de todas las leyes, pero una movilización que le meta presión, como la meten presión otros sectores económicamente poderosos sobre esa asamblea legislativa. Les agradezco mucho. Muchas gracias, don Giovanni. Don Nelson, usted cierra esta primera parte que sin duda ha sido en extremo provechosa, muy didáctica en todos sus extremos, pero también de verdad que una llamada de atención fuerte respecto a la importancia de que tengamos pues una presencia más proactiva en la discusión, no solo interna, sino también la discusión nacional, tal y como lo ha señalado con mucha vehemencia don Giovanni, que yo también comparto ampliamente. Así es que, don Nelson, ahora le corresponde su turno, y don Nelson es representante administrativo del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y él va a hacer el análisis sobre las implicaciones del proyecto de ley de empleo público desde una visión administrativa. Adelante, don Nelson. Sí, muchísimas gracias, don Francisco. Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar hoy compartiendo algunas de las ideas con ustedes y con las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas y redes sociales. El Consejo Institucional del Tecnológico, muy preocupado de esta temática, formó una comisión especial que retroalimentara la misma posición de la institución y que sirviera como elemento para poder colaborar en este proceso de construcción del proyecto de ley, que efectivamente, pues tal como se ha dicho anteriormente, tiene una serie de elementos bastante contradictorios que parecen ser más una cuestión de discurso, o que la ambigüedad o indeterminación con la que se plantea el proyecto pues no permiten evaluarlo de una mejor manera. Este proyecto, voy a ser breve en algunos detalles del contexto en el que se plantea. Efectivamente, pues el país ha enfrentado y continúa enfrentando un déficit fiscal difícil de medir, como mencionaba el compañero Giovanni, donde además se señalan las remuneraciones como disparador de ese déficit. Y voy a asociar algunos de los elementos mencionados anteriormente. Un indicador aislado que se plantea como el 50% de los ingresos del país se gasta en salarios, no me dice mayor cosa. Si no lo analizo a la luz de cuál es el modelo
de desarrollo o el modelo de Estado que queremos, porque tal y como lo decía la señora ministra de Planificación días atrás, las instituciones públicas son ficciones jurídicas y requieren de las personas para poder desarrollar sus competencias y atribuciones. Y se necesita de las personas públicas para que se cumplan adecuadamente esos fines de estas instituciones. Entonces, pues que un 50% sean salarios realmente no dice nada si no vemos eso a la luz de qué es lo que el país quiere y cómo está invirtiendo sus recursos. En cuanto a las frecuentes acusaciones de la poca eficiencia y eficacia del sector público, el cual no vamos a tapar con un dedo, se requiere un análisis profundo de estos elementos. También es importante señalar que la eficiencia del servicio o la eficacia del servicio no está solamente determinado por las personas que lo realizan. Tenemos que ver cuál es la legislación que da configuración a los procesos, esa legislación que pone o que debería organizar las diferentes instituciones públicas y que como proceso, pues las personas desarrollan a través de sistemas con algunas habilidades y con algunos conocimientos. Pero al final, el producto que se brinda a la sociedad está determinado no solo por las habilidades o conocimientos de las personas, que es el tema, digamos, medular del proyecto de empleo público. Sin embargo, estas otras partes, a pesar de que, como mencionaba, se menciona con bastante reiteración la eficiencia y la eficacia, pues son elementos que obviamente quedan por fuera y no estarán siendo atendidos al respecto. Y esto lo resalto porque cuando lo veamos más adelante en el tema de evaluación del desempeño, también se deja de lado o se tiene una visión muy corta de cómo debe medirse el desempeño y para qué se mide el desempeño. Otro elemento del contexto en el que hemos venido viendo cómo se plantea este proyecto es que se acude a argumentos como promocionar la necesidad de contar con leyes para poder ser considerados en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, o la OCDE, entidad que ha establecido 14 principios para un servicio público adecuado, para que el país pueda tener un servicio público adecuado. Pero cuando vamos a revisar esos principios, la recomendación sí está establecer un modelo salario único, pero en ningún momento se ha indicado que deba implementarse de forma inmediata o en detrimento de derechos consolidados de funcionarios públicos, ¿verdad? Se utiliza una parte de la información nuevamente y se generaliza para pues poder mercadear o vender un proyecto que tiene sin duda otros objetivos más allá de los dichos. De igual forma, pues ya se ha señalado parte de lo que la Contraloría General de la República ha manifestado en cuanto a organización, duplicidades en las facultades del Estado, en las formas de medir y actuar el cumplimiento de las metas y la unificación de las formas de pago. Acá hay un elemento también que recientemente señaló la señora ministra de Planificación con respecto al cambio de la rectoría que se ha dado en la Comisión de la Asamblea Legislativa, al decir que no corresponde a la Dirección General de Servicio Civil la rectoría del empleo público por ser materia técnica. Y justamente, pues como me corresponde hablar a mí de la parte más administrativa, la principal preocupación que tenemos nosotros es que la gestión del talento humano, la gestión del empleo público, se vea más bien como una cuestión con orientaciones políticas, que puedan variar significativamente dependiendo de la visión que tenga el Poder Ejecutivo y las afectaciones que esto pueda tener en las diferentes instituciones autónomas. En el caso nuestro, pues las universidades, pero sabemos que acá se está pensando en la parte de justicia, en la parte de salud, y pues son de las mayores preocupaciones que nosotros tenemos. Del análisis que se hace a lo interno del tecnológico, voy a resaltar 5 elementos de la parte propiamente administrativa, y es la fragmentación de la visión holística, integral y estratégica que debe guiar la gestión estratégica de nuestras instituciones y del talento humano. Posteriormente voy a profundizar un poco más en cada uno de ellos.
establecimiento de generalizaciones en el diseño de puestos que limitan o entorpecen el cumplimiento del interés público que las instituciones atienden. Anteriormente decía la compañera Ana Lucía que ella no entendía cómo iban a agrupar esa cantidad de funcionarios públicos en 8 familias. Pues por lo que plantea el proyecto es generalizando algunos elementos y obviando particularidades fundamentales y estratégicas de cada una de las instituciones públicas. Es la única forma. Vean que a nivel de universidades hace muchos años se estuvo trabajando en proyectos para la unificación del sistema de salarios a nivel universitario. Y ese proyecto no se pudo concretar porque las condiciones básicas de nuestras, en aquel momento, 4 universidades, no permitían la consolidación de estos elementos que permitan la agrupación. Teníamos que reestructurar nuestros puestos en todas las universidades con una base común para poder establecer un salario común. Y aunque todas somos universidades y todos atendemos las 4 funciones básicas de la universidad, no todas somos iguales. Y eso impidió en ese momento, pues, alcanzar esa consolidación. Y ha sido un tema permanente, de permanente discusión en el seno de CONARI, cómo lograr una equiparación salarial de manera que se respeten además las particularidades, como reitero, en aquel momento 4 universidades, ahora 5, de esos elementos estratégicos, porque todos atendemos fines similares, pero de manera distinta. Un alto riesgo y barreras para retener el talento humano requerido para la generación de conocimiento e impacto en la sociedad costarricense. Eso es otro de los efectos que vemos nosotros en la gestión de talento humano. La selección de personal sin considerar realidades y particularidades propias de las instituciones. Y lo que han llamado evaluación del desempeño, realmente eso es un despilfarro de recursos y un desaprovechamiento de esa inversión y una miopía de la potencialidad que realmente tiene la evaluación del desempeño en el quehacer de cualquier institución. Voy a tratar de andar un poquito en cada una de ellas. Cuando hablamos de la fragmentación, de la visión holística, integral y estratégica que debe guiar la gestión, ya veíamos que cada una de las instituciones públicas tiene fines particulares orientados por políticas públicas. Las universidades han definido correctamente las políticas, han atendido correctamente su misión y no se visualiza por qué no podría seguir siendo de esa manera. Pero además se viene a desintegrar porque se le pone un ente rector externo que va a establecer una serie de elementos, directrices, manuales, circulares, etcétera, que van a regular la parte estratégica y van a limitar toda la forma en que vamos a lograr pasar de la planificación estratégica a la planificación operativa y con ello cumplir la razón de ser de cada una de las instituciones o en el caso nuestro de las universidades. Salvo, ¿verdad? Y por la indeterminación de este proyecto, que se esté visualizando la universidad únicamente con una función de formación de talento humano para el país. Y se esté dejando de lado la generación de conocimiento, la innovación, la transferencia de ese conocimiento a la sociedad y el acercamiento dialéctico con esto, ¿verdad? Ahí, eso es un problema, de pronto, pues, tal vez los que no están en las universidades no ven tan claramente estos efectos, pero hay que entender cuál es la filosofía sobre la cual se construye este proyecto de ley. En lo que refiere a la gestión de talento humano, pues, ¿de qué sirve que las instituciones a lo interno definan sus estrategias si las políticas de gestión de talento humano son puestas desde un ente externo? ¿Cómo garantizamos nosotros la posibilidad de atraer el talento que se requiere, de retenerlo, de desarrollarlo y de comprometerlo? ¿Cómo garantizamos nosotros, con la escala global que se plantea y los incentivos no monetarios, que vamos a lograr desarrollar la investigación, que vamos a lograr
desarrollar los proyectos y toda la actividad académica que tenemos, que se visualiza en diferentes indicadores, libros, publicaciones, proyectos, etc. Entonces, esa desintegración es muy peligrosa porque pone a los departamentos de gestión de talento humano, de recursos humanos, en labores meramente operativas y le resta la posibilidad estratégica a estas oficinas y a las instituciones por sí mismas. No, pues ya se ha dicho que la propuesta en ese sentido pues devenga inconstitucional y su aprobación e imposición a las universidades vendría a imposibilitar, restar y disminuir las potestades de las universidades que les son necesarias para cumplir su finalidad y pues posiblemente agregue elementos a la lista de asuntos que están siendo judicializados esperando una resolución de la Sala Cuarta del Contencioso Administrativo. En cuanto al establecimiento de generalizaciones en el diseño de puestos, se plantea la creación y formalización de un puesto en cualquier organización está estrechamente vinculado con la estrategia. El diseño debe ser técnicamente elaborado de manera que refleje la contribución que realiza esta persona o este puesto con los objetivos organizacionales. La separación de la tarea de los puestos de la estrategia dificultaría el establecimiento de estándares de cumplimiento de trabajo. Asimismo, dejaría de ser referente objetivo y real para la motivación y crecimiento del colaborador o del trabajador, para no entrar en problemas con don Giovanni. El establecimiento de generalizaciones en el diseño de puesto también, lo que propone la ley, es un ente rector a las universidades, externo a las universidades, que dirija y orienta en materia de talento humano y pretende establecer parámetros generales sin consideración de la especificidad de las necesidades reales que puede tener una organización, sea esta una universidad u otro tipo de institución. Estos parámetros generales son requeridos para poder conformar las familias de puestos, para poder valorar el trabajo y para poder establecer los rangos de remuneración. Y aquí nos metemos en un problema, porque en el caso de las universidades, pareciera que vamos a tener la gestión de dos familias, ¿verdad? La parte docente y la parte de apoyo a la academia, que tiene que estar estrechamente vinculado una con la otra para que pueda ser el impulso de la academia. Y acá es lo más probable, y por lo menos lo que se interpreta de la aplicación de la ley, es que vamos a tener que manejar dos sistemas. Y eso organizativamente es una complicación, porque cuando hablamos de compensación, el ser humano tiende a estar comparándose con la persona de lado. Y no digo que voy a comparar chayotes con papas, pero el ser humano tiende a ver quién tiene más responsabilidades, si se gana lo mismo que yo, o gana menos, o gana más, o si tiene que estudiar lo mismo que yo, o gana menos, o gana más, o las responsabilidades en el manejo efectivo, etcétera. Son un montón de condiciones que hasta que lo vemos en la práctica, podemos comprender la importancia de cuidar el equilibrio interno a nivel salarial. Ya se mencionó anteriormente la necesidad de contar con estudios de mercado. Y esos elementos... Perdón que lo interrumpa, pero estamos un poco con el tiempo para ser justos con las participaciones y poder dar espacio de verdad que tenemos bastantes preguntas. Le agradecería a don Nelson si nos ayuda a concluir. Claro, concluyo entonces. El Poder Ejecutivo pretende unificar bajo un único paradigma de planificación a todas las instituciones del sector público sin considerar sus diferencias fundamentales, su organización y su protección constitucional, lo cual es posible si se desvirtúa la misión de cada una de estas y se parte de la visión única, la cual contradice la esencia de la universidad. Afecta significativamente la gestión de talento humano como elemento estratégico para el cumplimiento de la misión de nuestras instituciones. Atropella gravemente la autonomía universitaria, desconociendo que puedan autodeterminarse, y atenta contra la independencia de las universidades para darse su estructura propia organizativa, porque además plantea alineamientos generales en materia del personal de la alta dirección pública. Les agradezco el espacio y disculpas por el tiempo.
A usted, don Nelson, no se preocupe, pero a mí me toca a mí a veces poner estos límites porque sin duda la vehemencia y claridad con la que se ha expuesto en este foro pues es notable y conlleva también pues alargarse un poco en estos espacios. Bueno, tenemos una cantidad importante de preguntas y participaciones. Yo voy a tratar de esbozar al menos 5 y que podamos cada uno, se las voy a asignar más o menos de acuerdo, ¿verdad?, a la participación, al enfoque, y eso sí, de verdad que podamos ser muy concretos en la respuesta, de manera que podamos dar más cabida a otros comentarios. Esa es mi solicitud, de verdad que muy vehemente, de manera que podamos hacer respuestas muy concretas. Importante señalar algunas cosas y de este proyecto en particular de ley, y es que sin duda, aunque nosotros acá estemos debatiendo y compartiendo posturas respecto a la inconveniencia de que se integren las universidades a este proyecto de ley, esa no es la meta fundamental que hoy acá nos convoca. Es fundamental reconocer debilidades internas, contradicciones propias y ausencias centrales en la conformación del proyecto de ley que tiene una afectación al modelo de sociedad y al modelo de Estado como se ha planteado acá. Así es que no estamos solo planteando esta discusión para excluir a las universidades, sino para generar una posición responsable y crítica frente a un proyecto de ley que, como se ha demostrado acá, tiene inconsistencias que no favorecen de verdad su verdadero aporte y su verdadero compromiso para la construcción de una sociedad que, como se ha señalado también, requiere de reformas de carácter estructural. Hay unas preguntas relacionadas directamente con el régimen salarial. ¿Por qué es que se plantea en el proyecto de ley? Ustedes lo han mencionado acá. ¿Por qué es que hay entonces contradicciones en términos de un proyecto de ley que supone una economía y una contribución a la reducción del déficit fiscal? Sin embargo, pareciera que la estructura salarial pues no favorece ese verdadero ahorro. Esta se la vamos a plantear a don José Antonio. Otra está asociada con lo segundo. Bueno, ¿de qué manera podemos registrar o reconocer que hay un conjunto de acciones dentro del proyecto que podrían tener roce de inconstitucionalidad, o digamos de artículos al interior del proyecto que podrían estar presentando roces de inconstitucionalidad? Y esta se la dejamos a doña Ana Lucía. El papel del servicio civil, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del servicio civil en esta lógica? Don Nelson ahora terminó un poco en esa línea, pero creo que podría ahora puntualizarnos más también con esas contradicciones que eventualmente podríamos tener respecto a la integralidad y como bien lo expresó, a esa digamos que contradicción con los diferentes departamentos en este caso de las universidades, pero también de otras instituciones. Respecto al sistema de méritos propios que tenemos en los sistemas universitarios, ¿verdad?, de incentivos y méritos. Bueno, ¿de qué manera este proyecto viene a invalidar toda esa situación que tenemos, pero de cómo sin duda nuestro sistema universitario se ha ido depurando y reconoce el salario de acuerdo a méritos asociados con la producción académica? Doña Shirley tal vez nos pueda ayudar con esta. Y finalmente, otra que está acá en esta primera ronda está asociado con las estrategias del CONARE. Esa yo la voy a abordar, ¿verdad? Es decir, desde CONARE, cómo estamos viendo el tema y cómo lo queremos también impulsar. Y otra para don Giovanni, que está asociado con el sistema
realmente si se logra con el proyecto una verdadera movilidad social, o sea, si se apunta hacia eso. Así es que todos y todas de alguna manera se han referido, pero ahora de manera muy puntual, que su participación no nos abarque más de 1 o 2 minutos. Empezamos con el orden que les planteé, si les parece, don José Antonio. Muchas gracias, don Francisco, y muchas gracias por la pregunta. En realidad, en este asunto, no podemos decir, por lo menos a ciencia cierta y con la información que tenemos, no tenemos suficiente estructura para tener un criterio suficientemente claro de si la propuesta de ley actual reduce o no el déficit fiscal, porque simplemente no tenemos toda la información, toda la consulta de por qué, digamos, la estructura que se plantea no contribuye a aliviar la situación fiscal. En realidad es una pregunta que se expande un poco más de lo que acabo de mencionar. O sea, primero no tenemos toda la información disponible para hacer la evaluación correspondiente. Segundo, el problema del déficit fiscal es un problema que involucra como una parte, yo sí creo que involucra como un componente muy importante el empleo público y el sistema de pluses que existe actualmente. Sin embargo, tiene otra serie de elementos que conforman toda la problemática fiscal. Algunas de las situaciones están relacionadas con la estructura impositiva, otras están relacionadas con la forma en la que se ha desempeñado la economía, no ahora con pandemia, sino en los últimos años, ¿verdad? Anteriores a la pandemia, y están relacionados con la forma en la que están estructurados los gastos del gobierno, en donde tiene un margen de maniobra el gobierno muy limitado para manejar esos gastos. Casi un 90% de los gastos del gobierno están asociados a leyes que definen de una forma difícil de modificar el destino de diferentes partidas de gasto del gobierno. Entonces, para terminar, de momento, me parece que existe tal vez como la incertidumbre de que no tenemos toda la información para realmente determinar si las simulaciones de las que surgen, las proyecciones que dicen cuánto se va a reducir el déficit como resultado de la ley, son adecuadas. No tenemos la información, lamentablemente, y hay una serie de puntos que tienen que ver con las poblaciones y con su estructura que no han sido debidamente, o sea, que no sabemos si fueron debidamente analizados a la hora de hacer esas estimaciones. Muchas gracias, don José Antonio. Ahora, doña Ana Lucía. Muchas gracias, don Francisco. ¿Cuál es la inconstitucionalidad que le encuentro? Claramente, este proyecto de ley va en contra del artículo 85 de la Constitución Política, que determina que las universidades tienen independencia para el desempeño de sus funciones. Entonces, el artículo que es claramente inconstitucional sería para mí el artículo 2 al incluirnos en el ámbito de cobertura. ¿Por qué? Ya sea que va a regir el servicio público, el empleo público, el Mideplan como un superministerio que pretenden construir, o la dirección general, estaríamos siendo incluidos dentro de estas normas, dentro de estas directrices, y no solamente directrices, también habla de reglamentos. Decía ahora un compañero del foro, que a mí también creo que don Nelson, que también me llamó mucho la atención, cuando la ministra decía, es que la dirección es meramente técnica, ¿verdad? Debería estar acá en el ente político, y ya usted dice, seguimos mal. Y aquí quiero mencionar algo de un voto de la Sala Constitucional, el 13-1393, que para mí, bueno, a mí me gusta mucho y sirve mucho para estos momentos, sobre el propósito de las universidades, que dice, la universidad como centro de pensamiento libre debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tienden a impedirle cumplir o atenten contra ese su gran cometido. Y aquí sería donde veríamos esa interferencia política en las universidades. Gracias. Excelente, doña Ana Lucía. Creo que correspondía a doña Shirley, ¿verdad? Bueno, tenemos que, es sobre las relaciones de evaluación de académica, ¿verdad? Por mérito. Miren, qué dicha que la pregunta, porque eso permite aclarar algunas cosas en un minutito.
los académicos hacemos una serie de funciones a las cuales tenemos que responder luego a un sistema que nos lleva a una escala y una evaluación para poder ascender. El académico, no el docente, el académico, tiene que ver con investigación, extensión, docencia y también la parte de producción. Y hay una serie de elementos en los cuales también no se evalúan sobre los resultados que tienen que ver con estas diferentes fases de la academia y de aporte a la sociedad costarricense, que tiene que ver además con la formación de cada uno, cómo se ha ido escalando en la formación, y además en el manejo instrumental de algunos otros elementos que vienen a complementar, como el idioma, como los sistemas, algunos sistemas especializados que se manejen, etcétera, etcétera. Pero las universidades ya cuentan con un proceso rígido y que no lo podemos, quienes hemos llegado a ser catedráticos, no lo hemos obtenido en 5 ni en 10 años. Hay todo un proceso de trabajo, de labor, de aporte a los estudiantes, pero también a la sociedad costarricense a través de los proyectos de investigación, a través de extensión y a través de la producción. Un compañero hablaba de las editoriales, pero bueno, de los artículos de revistas científicos, de los libros, etcétera, que vamos aportando para mejorar desde nuestra especialidad a contar con una sociedad más equitativa, más justa e innovadora en algunos espacios. Y yo creo que la pandemia ha demostrado que algunas de nuestras universidades hemos aportado a eso de manera muy, muy innovadora y muy atinente. Entonces, ese es el proceso que llevamos los académicos para que nos evalúen y que, por supuesto, dista mucho de las evaluaciones tradicionales del servicio civil. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo para abonar, para el caso de la Universidad Nacional, en las otras universidades es parecido. Se puede optar por el grado de catedrático solo hasta después de cumplir 15 años de labor universitaria. Entonces, eso de verdad que es importante que la comunidad universitaria, pero también la comunidad nacional, quien nos sigue en esta transmisión, pues también tengan claridad. No se trata de un sistema de méritos que no está fundamentado en producción, sino que realmente responde a un sistema que frente a la producción y al desarrollo propio de una instancia cuyo valor fundamental es la producción de conocimiento en todas sus dimensiones, pues así se cataloga. Importante también señalar que hay un conjunto de preguntas más que ahora yo me voy a hacer referencia en términos generales y que hemos logrado de verdad que una participación en el foro acá en el Facebook Live de cerca de 250 personas conectadas que no han perdido de verdad que el espacio, que han estado acá siempre pendientes y le agradecemos por ese nivel también de compromiso. Don Giovanni, igual con la última. Sí, si muy rápidamente. Al mismo tiempo. Gracias, muy rápidamente sobre el sistema de méritos también. Doña Shirley ya adelantó bastante de lo que quería decir, pero creo que es muy importante aprovechar este espacio para invitar a los medios de comunicación para que conozcan cómo son esos sistemas internos y de méritos de las universidades, porque las universidades, igual que los empleados públicos, hemos sufrido una campaña sistemática de desprestigio y de colocar la mentira de que las universidades y los empleados públicos y los sindicatos son los responsables de todas las penurias de la sociedad costarricense. Miren, solo les voy a poner un ejemplo y con esto yo invito personalmente a los medios de comunicación que vengan a la UTN y yo me siento a explicarles cómo son los salarios de la UTN y se van a dar cuenta de que no es como se dice en los medios de comunicación. Solo les voy a poner un ejemplo de la injusticia tributaria. Vean, en Costa Rica los casinos y casas de apuestas electrónicas mueven cerca de 14,000 millones de dólares al año. ¿Sabe cuánto aportan de impuestos al año? El equivalente a 57 salarios base, que son más o menos 197,000 colones. Es decir, entre todas las casas de apuestas electrónicas en Costa Rica aportan al año cerca de 11,299,000 colones, menos de cerca de 18,000 dólares. Un profesor universitario que gane 3 millones de colones, que en la UTN, dicho sea de paso, no los tenemos, pero lo uso como ejemplo, por mes paga más impuestos
que todos los casinos y casas de apuestas electrónicas juntas. Este profesor paga entre el 30 y el 35% de impuestos sobre la renta, es decir, cerca de 1.050.000 colones por mes. Es decir, al año el profesor paga $21.000 de impuestos y todos los casinos y casas de apuestas electrónicas en Costa Rica pagan $18.715. Es decir, ese es el sistema que tenemos de aportes para combatir el déficit fiscal en Costa Rica. La propuesta, sí, provoca movilidad social, pero descendente, no ascendente por las razones que ya se han explicado. Sin recursos, deteriorando el FES, no hay posibilidades de que sean efectivos los sistemas de méritos. Nos hemos ido llenando de profesores interinos, con lo que eso implica en términos de estabilidad laboral y de estabilidad emocional. Si este proyecto se aprueba, además es una invitación para que académicos y académicas de altísimo nivel y personal administrativo, que también los tenemos con mucho orgullo en las universidades y que son de altísimo nivel, prefieran irse al sector privado. Gracias. Don Nelson, cerramos con usted. Sí, este tema del rol o del papel del servicio civil ha sido complejo en este proyecto de ley, porque primero es prácticamente desaparecido y absorbido por el Mideplan, ¿verdad? Lo dejan básicamente con una labor meramente operativa, pero ahora con el papel de ente y con una elección de la dirección, que lo dejan como ente rector para despolitizarlo, pero la dirección, como se ha estado planteando, queda en la Asamblea Legislativa. Entonces uno no sabe realmente qué tan despolitizado o politizado está quedando ese rol. Lo cierto es que, como lo decía doña Ana Lucía, dependiendo de cómo quede definido el alcance de la ley, y ahí es donde está el meollo del asunto, si las instituciones descentralizadas no quedaran cubiertas en la totalidad de los elementos que se plantean para estandarizar algunos elementos del empleo público, no habría mayor complicación, pero en el momento que se pretende incluir a la caja, a las universidades, al Poder Judicial, ahí es donde comienzan los roces constitucionales, legales y, como lo explicaba anteriormente, estratégicos, técnicos, propios de cada una de las instituciones públicas. Veamos la Ley General de Administración Financiera. Aplica en ciertos elementos a las universidades y no hay roce. Se atienden los principios básicos y se estandarizan cosas. No por ello tienen que incluirnos en todos los elementos. Entonces, todavía es un asunto que está sin resolver, ¿verdad? El tema de servicio civil en ese proyecto de ley es una cosa incierta, pero dependerá mucho de cómo quede definido el alcance y las funciones y si tiene la capacidad, ¿verdad? O si más bien hay que incrementar en habilidades, en talento y en recursos al servicio civil para poder atender esas funciones que se le estarían eventualmente asignando. Bueno, muy rápidamente hay observaciones acá en el Facebook Live que vale la pena hacer mención. Por ejemplo, hay algunas que nos recuerdan que las universidades, pues también, como bien también lo ha citado don Nelson, formamos parte de un sistema público donde los mecanismos también de supervisión y rendición de cuentas no son propios. Y acá la Contraloría General de la República, pues, refrenda nuestros presupuestos, los evalúa, los aprueba y los imprueba en cuanto corresponde. Y tenemos un sistema también de transparencia donde recientemente tanto varias de nuestras universidades pues se ubicaron en los primeros lugares en el índice de transparencia y gestión institucional, y eso también es claro decirlo. Finalmente, también yo quisiera reiterar que desde que se generó la ley 9635, las universidades hemos tenido ya importantes ajustes a nuestras estructuras salariales. No obstante, aún en el marco de la autonomía universitaria, hemos reconocido que las universidades requerimos hacer cambios de cara a nuestra sostenibilidad financiera en general y particular. Y esto lo hemos venido desarrollando con absoluta seriedad, no solo porque la ley nos ha
obligado, y digo entre comillas, porque también tenemos recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante esta ley que ya llevan más de 2 años y lamentablemente hay que decirlo, en nuestro país la justicia no es pronta ni cumplida porque ya tenemos más de 2 años de haber planteado un recurso que mire, no protege a un grupo de funcionarios de un país, no, realmente protege un esquema de educación pública, de educación como un derecho humano. Y es lo que nosotros estamos planteando en ese principio que aún no ha sido resuelto. Aún en un contexto donde la legislación impone medidas, las universidades en el marco de su propia autonomía y aún con recursos interpuestos, hemos dado pasos en la sostenibilidad de nuestro esquema salarial en general y tenemos que seguir haciéndolo. Yo creo que eso es una necesidad imperante al interior de cada una de nuestras universidades. Pero esto no es motivo para poder quedarnos de verdad que callados frente a un proyecto de ley, como se ha demostrado acá, que tiene no solo riñe con vicios de inconstitucionalidad, sino que también no aporta suficientes datos para cumplir el objetivo que pretende y sobre todo que envuelve una serie de contradicciones que nos tienen que llamar de verdad que la atención como ciudadanos de este país y ciudadanas de este país. Así es que agradecerles muchísimo a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión, adelantarles que desde CONARE pues estamos, esta es una muestra de esta forma de actividad que queremos generar y que en estos días redoblaremos esfuerzos para llegarlos a todas las comunidades universitarias. Aquí hay 2 colegas rectores, don Luis Paulino y don Emanuel. Yo adelantaría que pudiésemos estar haciendo este mismo foro con las mismas personas, tal vez un poco más concentrado en el tiempo y poder habilitarlo entre lunes y martes en las diferentes comunidades universitarias, que podamos hacer una convocatoria en las diferentes comunidades, abrir un espacio y tener una mayor participación. Nosotros tenemos cerca de 110,000 estudiantes en las universidades, cerca de 20,000 funcionarios. Hoy tenemos 213 personas que representan un 1% de toda esa población. Así es que nos toca involucrar más a las comunidades universitarias y tener una mayor presencia. Así es que parte de las acciones que estaremos elevando como un comunicado formal también desde CONARE respecto, ya se hizo en algún momento. Lo que pasa es que, como bien lo cita doña Ana Lucía, este es un proyecto vivo que cada día evoluciona, ¿verdad? Adquiere una metamorfosis complicada y por lo tanto hay que actualizar muy posiblemente esos comunicados que también los consejos universitarios han hecho, pero semanas atrás y frente a un proyecto que pareciera que ahora es diferente. Por lo tanto, estaremos muy vigilantes y proactivos de este espacio y de esta evolución. Nuevamente agradecerle a don Giovanni, a don José Antonio, a don Nelson, a doña Ana Lucía y a doña Shirley, de verdad por tanta claridad en este tema y también a doña Vanessa y a las personas de CONARE por ayudarnos a conducir este espacio. Quedamos atentos y atentas a la evolución de este proyecto y agradecerles de verdad que muchísimo la participación y también sus aportes a través de las redes sociales. Muchas gracias. El Consejo Nacional de Rectores les agradece su atención y presencia. Buenos días y muchas gracias.